Dice de la siguiente manera, dice: porque Jehová se levantará como en el monte de Perazim, como en el valle de Gabaón, se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadidos, dice, de esto. ¿De qué? Que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos de esto. ¿De qué? Que el que empezó en vosotros la buena obra, amén, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hermanos amados, qué bueno siempre tener en cuenta y reconocer que esta obra de salvación, de regeneración, de restauración, es la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo. Y como tal es una obra perfecta. Amén. Y es una obra que va en un proceso de perfección en nosotros. La obra de Dios es perfecta, pero en nosotros se va perfeccionando. Nosotros nos vamos perfeccionando en esa obra. Amén. Somos perfeccionados. Pero esa obra la empezó el Señor y Él mismo la terminará. Y estaba pensando precisamente en esto y maravillándome, hermanos amados, maravillándome de la obra tan gloriosa y perfecta que el Señor ha realizado, que se pueda explicar con palabras humanas, racionales, no es fácil y creo que es imposible, porque como dice el escritor, así como ignoramos cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer, así ignoramos la obra de Dios en los hombres, el cual hace todas las cosas. Amén. Es una obra extraña, es una operación extraña, es una transformación de Dios en la vida nuestra que casi ni sabemos en qué momento se inicia, pero cuando vamos viendo los resultados, vamos viendo la transformación en nuestra vida y en la vida de las personas. Y en eso nosotros debemos de estar bien conscientes, bien ubicados, hermanos, para no ir a interrumpir esa obra de Dios, o para no ir a meter la mano en esa obra de Dios, o para no ir a cuestionar la obra de Dios. Amén. Que está siendo operada en todos nosotros. Algunos van más adelanticos y otros vamos un poco más atrasaditos, pero en ese proceso de perfección, en ese proceso de transformación, como dice el escritor, de gloria en gloria. Amén, como la luz de la aurora, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto. Y estamos persuadidos de esto. Estamos convencidos y seguros, hermanos amados, que el que la empezó, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Hermanos, Él que ha empezado a poner su mano sobre nosotros, Él nos estará dando la moldura, la estructura, hermanos, esa imagen que está plasmando en la vida de todos nosotros,
como dice el escritor, hasta que lleguemos a la estatura, a la medida y a la plenitud de aquel varón perfecto, de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Él es el que hace la obra. A través de su palabra, a través de sus instrumentos, a través de los procesos que nos permite vivir y que, hermanos, pasamos y cruzamos a través de todos esos procesos, Dios nos va perfeccionando, nos va santificando, nos va afirmando en este camino. De eso debemos estar convencidos. Y nosotros los predicadores y los líderes y todo, hermano, debemos de tenerla, perdonen la expresión, bien clara, y es que es Dios el que hace la obra. Por eso toda la gloria es para Jesús. Y Él es el que nos abre el entendimiento para que podamos entender y comprender las Escrituras. Él es el que convence. Gloria al nombre del Señor. Él es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. ¿Sabe que en la Biblia dice que el apóstol Pablo estaba predicando y una señora, estaban varias haciendo algunos oficios? Y mientras el apóstol predicaba, entonces Dios abrió el corazón, el entendimiento de una señora llamada Lida, vendedora de púrpura. Amén. Y me llama la atención precisamente que fue el Señor quien le abrió el entendimiento a esta señora para que entendiera lo que, hermanos, el apóstol estaba predicando. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. El Señor abrió el corazón de esta mujer. Y hermanos, es el Señor quien abrió el corazón nuestro para que estuviéramos atentos a ese llamado, a esa palabra que un día nos estaban compartiendo. El Señor fue el que abrió el corazón nuestro para que pudiéramos, hermanos, atender, hermanos, esa invitación, para que recibiéramos ese tratado. Y Dios usó al que dio el tratado y, hermanos, lo movió a que fuéramos donde estábamos nosotros, y a nosotros nos abrió el corazón y colocó en nosotros el sentir de recibirlo, y luego leer la dirección donde quedaba el lugar de culto y llegar a este lugar, o aceptar la invitación del vecino, del familiar, del amigo, qué sé yo, y llegamos a este lugar, aleluya, y Dios tocó nuestro corazón, usó al predicador, tocó nuestro corazón, pasamos a este lugar y comenzamos a caminar sin comprender muchas cosas, sin entender muchas cosas, pero algo nos movía, algo estaba pasando dentro de nosotros. ¿Y qué era? La extraña operación, la obra perfecta de Dios. Estaba obrando el Señor en nuestras vidas. Dele ese aplauso fuerte a Jesús. Es que Él se merece toda la gloria. Él se merece toda la alabanza. Hermanos, Él se merece todo el reconocimiento.
Es la obra de Dios. Amén. Fuimos movidos, hermanos, a arrepentimiento. El Señor nos convenció de pecado, de justicia, de juicio. Fuimos movidos, pasamos y nos dolió en nuestro corazón todo ese pecado que habíamos cometido. Antes ni lo entendíamos, ni lo sabíamos, ni pensamos que era muy común y muy normal de lo que hacíamos. Pero cuando el Señor, hermanos, trató con nosotros, lo entendimos. Y comenzó a limpiarnos de todas nuestras inmundicias y a lavarnos. Y lo que antes nos fascinaba y nos gustaba, ya comenzamos a sentir fastidio. Amén. Y a sentir repudio sobre esas cosas. Y hermanos, a esquivarlas y a comenzar a caminar hacia este lugar, y de pronto nos juzgaban y nos criticaban y se burlaban otros y decían: ¿y qué le está pasando? ¿Y usted por qué se está volviendo así? Es que ya le lavaron el cerebro. Y resulta que no solo el cerebro nos lavaron, sino el corazón, el alma, el espíritu. Desde la planta del pie hasta la coronilla se metió Dios y comenzó a obrar en nosotros. Una obra extraña, una extraña operación. Y cuando menos pensamos, hermano, estábamos diciéndole al predicador y al pastor que nos bautizara para el perdón de nuestros pecados. Y sin entender muchas cosas, sin comprender mucho de la doctrina de unicidad, del Espíritu Santo, de la venida de Cristo, sin entender mucho. Lo que necesitábamos era Dios, y que había que bautizarnos para estar más cerca de Él. Y nos bautizamos en el nombre de Jesús para el perdón de nuestros pecados. Y con torpezas y con una cantidad de cosas, pero aquí, caminando. Y esa misma obra en todos. En todos. Amén. ¿Sí o no, Carlos? En todos. ¿Y cuántos de nosotros mirábamos esto como extraño y decíamos: no, ni loco que estuviéramos para estar allá? Y eso es para otros, y eso no es para nosotros. ¿Cuántas cosas decíamos de este camino y de la iglesia y de lo que se hacía aquí? Pero cuando menos pensamos, estábamos aquí. ¿Y cuántos de ustedes llevan años aquí? 20, 30, 40, 50 años. Amén. La obra de Dios. La obra de Dios. Y sin necesidad de que alguien le diga: haga esto, no lo haga, venga, póngase así, no se ponga, vístase de esta manera, no se vista, entre aquí, no entre aquí. Nadie nos dice nada de eso, pero Dios, quien es el que hace la obra, nos está guiando. Porque ¿a cuántos los está guiando el Señor? Por eso cuando una hermana le dice a una simpatizante: vístase así, usted tanto tiempo, ¿y por qué no hace esto? ¿Por qué no se...? No, hermana, no haga eso, o hermano, no haga eso. Porque esa no es la obra suya ni la obra mía, esta es la obra de Dios. Y Dios sabe en qué momento toca, y Dios sabe en qué momento opera, y Dios sabe hasta dónde, y Dios sabe cómo. Porque es la obra de Dios. Es la obra de Dios. Amén. Es más, sin que usted le diga, de pronto hasta se le acercarán y le preguntarán. Y ahora sí usted les responderá. Porque si nos demandan razón de lo que hacemos, ya le podemos dar: no, es esto y por aquello. Y Dios estará guiándolo para que le pregunten, y a usted le estará dando las palabras para que responda con certeza.
Siempre Dios. Y todos los días el Señor está haciendo algo en nosotros. Y todos los días estamos muriendo a cosas para ir viviendo para Él. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Amén. Eso es lo que dice el Señor en su palabra. Dice, porque somos sepultados, dice, juntamente con Cristo, con Él, dice, porque somos, Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él. ¿Para qué? ¿Para qué? Para muerte. Amén. Por el bautismo. Somos sepultados para muerte. O sea, todos los días estamos muriendo. Todos los días estamos muriendo al pecado, al mundo, a una cantidad de cosas, pero viviendo para Él. Amén. Muriendo para el mundo, muriendo a nosotros mismos, muriendo, haciendo morir cosas en nosotros. Y esas cosas las hace morir Dios. Amén. Como dijo Juan, es necesario que yo mengüe, pero que Él crezca. Y en esa medida que Él va creciendo en nosotros, nosotros vamos menguando. Y en la medida que nosotros menguamos, Cristo va creciendo en nosotros. Y vamos siendo perfeccionados. Pero es la obra de Dios. Es Dios obrando en nosotros. Es su extraña obra, su extraña operación. A través de su palabra, vuelvo y reitero, a través de su Espíritu Santo, a través de esos toques que Él nos da, en medio de esas alabanzas, en medio de toda esta comunión, en medio de todo este proceso, en medio de todo este caminar. Por eso el Señor dice, mis ojos pondré ¿dónde? ¿Para qué? El que ande en ¿dónde? En el camino de la perfección o santidad. Salmo 101, verso 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. Este es el camino de la perfección, Cristo, estar en Cristo. Cristo dijo, yo soy el camino. Amén, yo soy el camino, y el que esté en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén, hermanos. Amén. Dios nos está perfeccionando. Dios nos está, hermanos, moldeando. Dios está operando en nosotros. Alabanzas al nombre del Señor. Esta es la obra de Dios. Esta es la obra del Espíritu Santo. Hermanos, no se sienta acongojado porque de pronto otro va más adelantico y usted va ahí atrasito. Tranquilo, Dios está. El que está obrando en el que va adelante está obrando también en usted. Amén. El que está obrando en el pastor está obrando en el hermano recién convertido. Es el mismo Espíritu obrando de una manera perfecta en todos nosotros. Es más, este mensaje que yo les estoy predicando aquí, hermanos, usted lo está recibiendo de una manera y usted de otra, pero es Dios quien se lo hace entender así a usted, y a usted de esa manera es el Espíritu Santo. Amén. Y allá el que está conectado está entendiendo una forma y está recibiendo una palabra que necesitaba oír, y Dios se la está enviando a través de este mensaje. Porque esta es la extraña obra de Dios. A mí me llama la atención cuando el Señor le dijo, Pedro, les hace la pregunta y ellos responden. Unos dicen que eres Elías, otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Y luego los confronta a ellos. ¿Y ustedes qué dicen? Porque la pregunta más que todo iba para ellos. Había algunas confusiones. Y entonces Pedro se queda mirando y le viene esa revelación. Le dice, tú eres el Cristo. Amén. El Mesías, el ungido, el Hijo del Dios vivo.
Y dijo, bienaventurado eres Simón, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Esto es una revelación divina. Esto no es porque seamos los mejores teólogos para explicar la Biblia. El mejor teólogo es el Espíritu Santo. Amén. La mejor escuela es estar a los pies del Maestro, a los pies de Jesús, escuchándolo, oyéndolo, atendiéndolo a Él, hermanos, porque Él sí sabe hablar al corazón. Él abre el entendimiento, Él revela, Él abre los ojos de nuestro entendimiento. Oh, bendito sea Jesús. Dele gloria a Dios. Y le dijo, Simón, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Oiga, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero me llama la atención, sobre esta roca, hablando de sí mismo, porque Él es la roca cuya obra es perfecta. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Amén. Y todos comieron la misma comida espiritual, el maná, y bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca que les seguía. Y la roca, dice, era Cristo. Él es nuestra roca. Alabanzas al nombre del Señor. Porque la roca nuestra no es como la de ellos. Él es nuestra roca que permanece para siempre. Y Él dijo, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré. Él iba a edificar la iglesia. Él es el que edifica la iglesia. Amén. Y las puertas del Hades, pero Él es el que le da la estructura a la iglesia. Amén. Uno hay veces siente un poquito de intranquilidad en algunos, que uno dice, de pronto le falta, pero tranquilo, ore por él. Pero ¿por qué se porta así? Tranquilo, ore por él. Pero ¿por qué camina como tan torcido? Tranquilo, que Dios lo endereza. Él sabe poner la plomada. ¿Ustedes no han visto cuando están edificando una casa que le colocan la plomada a la pared? ¿Cierto? Le ponen la plomada para darle, ponen el nivel también. Amén. Él sabe colocar la plomada, hermanos, y poner el hilo derechito. Y la plomada, y va enderezando, y va organizando, y va cuadrando, y va perfeccionando Él, el Espíritu Santo. Y Él sabe hacer la obra. Lo que Él toca lo transforma. Y donde Él mete sus manos hay sanidad. Y si hace una llaga, Él la cura. Amén, hermanos. Él es el que hace la llaga y Él la cura. Él sabe hacerla y Él sabe curarla, y Él sabe hacer y obrar. Nosotros, si nos metemos a la mano donde Dios no nos ha dicho, ahí hacemos daños. Pero Dios no. Dios no. Dios sabe tratarnos. Dios sabe tratarnos. Amén. Y cuando Él nos habla, nos quebranta. Y sentimos esas palabras de Dios que se meten en el alma y caemos rendidos a sus pies. Por eso estamos persuadidos de esto, que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará. ¿Cuántos dicen amén? Hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén, hermanos. Amén, iglesia. Estamos persuadidos de eso todos nosotros. Esta es la obra de Dios.
Dios ha puesto su mano sobre usted, hermano Fabián, sobre mi vida, sobre usted, hermano Elder. Sobre todos nosotros ha puesto su mano. Ha fijado sus ojos sobre nosotros. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Es más, ¿sabe qué ha hecho, hermano Andrés? ¿Sabe qué ha hecho el Señor? ¿Sabe qué ha hecho nosotros? ¿Sabe qué ha hecho? Antes de nosotros sentarnos a los pies de Él, Él se ha sentado a los pies nuestros. Y nos ha lavado los pies. Oiga, y nos ha lavado los pies. Se ha puesto la toalla, ha cogido la vasija y la ha llenado de agua y ha venido y se ha sentado y nos ha lavado los pies. Y ahora sí, cuando nos ha hecho todo eso, ahora sí nos ha llamado y ahora somos nosotros los que nos hemos sentado a los pies de Él. Porque para podernos sentar a los pies de Él, Él primero tiene que obrar en nosotros. Eso es lo que ha hecho Dios. Lo que hizo con Pedro y los discípulos, lo ha hecho con nosotros. Se ha sentado a los pies nuestros y nos ha lavado los pies. Y nos ha limpiado. Y nos ha transformado. Y ahora sí nos dice, venga, sírvame. Ahora sí siéntese a mis pies. Ese es el Dios que nosotros tenemos. Esa es su extraña obra, su extraña operación. Cualquiera que nos ve y le decimos que hemos recibido el Espíritu Santo, no nos creen. El Espíritu. Y cuando le decimos, hermano, esto es un hombre santo, no lo creen. Porque el hombre tiene una concepción, una idea, un pensamiento. Diferente a lo de Dios. Distinto. El hombre cree que un santo es una imagen que está en un templo, que lo tienen que limpiar periódicamente y restaurarlo si se daña y prenderle una veladora. Para él ese es un santo, a diferencia de lo que Dios nos enseña, de que un santo es aquel que Dios ha tomado de allá del mundo y lo ha puesto aparte y lo ha limpiado y lo ha lavado con su sangre y lo tiene en su iglesia. Y todos los días nos está perfeccionando y nos está limpiando y nos está renovando. Y es Él. Es Él a través de su palabra. Es Él a través de su espíritu. Es Él a través de su obra. Esa es la obra de Dios. Por eso el que se atreva a destruir esta obra de Dios, Dios lo destruirá a él. El que se atreva a dañar esta obra se mete en problemas, porque se da contra una roca. Alabanzas al nombre de Jesús, y ahí se vuelve polvo ahí. Tú eres la obra de Dios. Somos la obra de Dios. Esa extraña obra y esa extraña operación, eso que hay veces no cabe en la mente y que en momentos se vuelve algo que no se puede explicar.
cómo opera, cómo funciona. Usted mismo dice: ¿a qué hora yo aparecí acá? ¿A qué hora yo estoy metido en todo esto? ¿Qué es lo que ha pasado? Que tenía tantos sueños y deseos personales, y ahora todo eso quedó a un lado, y ahora persigue un sueño, una meta, un propósito, y no el que tenía usted, sino el de Dios. Y ahora está sentado con gente que nunca había conocido, y ahora le llama hermano, y que está persiguiendo lo mismo que usted está persiguiendo, y anhelando lo mismo que usted está anhelando, de diferente clase social, económica, de todo, intelectual y de todo. Y ahora se gozan eso. ¿Y esto qué es? ¿Y esto tan raro y tan extraño qué es? Es la obra de Dios. Es la extraña operación, es la extraña obra de Dios. El mundo no lo entiende, no lo conoce, pero nosotros lo entendemos. Y yo me gozo en eso. Yo me gozo. Yo me gozo viendo gente que llega aquí y se para y se sienta, o se para en algún lugar allí con una indiferencia, pero de un momento a otro comienza a llorar. Y de un momento a otro pasa aquí adelante. Y de un momento a otro comienza a caminar y a caminar y a caminar, y ya transformados. ¿O no es así? Si se ha detenido por un momento a mirar eso. Cierto que sí. Y llega el intelectual con muchos títulos y conocimientos y cartones, y esa obra de Dios lo transforma. Y ahora eso que lo hacía sentirse grande lo tiene por basura, y se nivela, se baja y dice: no, aquí el único grande es Dios. Y llega el ignorante, el que está allá abajo, metido en una cantidad de cosas y hundido en la miseria. Se siente el desecho de la sociedad, pero lo toma Dios y lo levanta de ese polvo y de ese lodo, y lo eleva y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo, y ahora él se siente el Hijo de Dios, y entonces lo nivela. Y el que está alto lo baja, y el que está bajo lo sube, y los nivela a todos, hermanos, para que todos estemos ante la presencia de Dios igualiticos. Esta es la obra de Dios. ¡Aleluya! Esta es la obra de Dios. Amén. No hay siervo, no hay libre, no hay intelectual, no hay ignorante. Lo que hay es una obra de Dios perfecta. Y coge el niño y coge el anciano y nos coge a todos. Yo estoy muy gozoso y muy agradecido de que esa obra de Dios esté manifestándose en mi vida. Y yo no sé cuántos sienten la obra de Dios en sus vidas, y cuántos quisieran darle gracias a Dios, y cuántos quisieran decirle: Señor, siga obrando, siga colocando su mano, siga colocando su plomada, siga colocando su nivel, siga, Señor, colocando su mano sobre mi vida, dándome forma, dándome estructura, oh Dios, dándome todo lo necesario, el molde necesario para que sea agradable delante de ti. Por favor, colóquese. Alguien quisiera decirle: Señor, aquí está su obra.
Si algo falta, yo sé que usted hará lo que sea necesario. Si algo hay que quitar, yo sé que usted, Señor, lo hará. Si hay algo que poner, yo sé también, Señor, que usted lo pondrá. Si hay algo que falta sentir, usted pondrá el sentir. Si hay algo que falta para hacer, usted pondrá el querer. Porque Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad. Él hace en nosotros. Escucha, mi hermano, esto. Con esto termino. Hebreos 13:21. No dejaré de leerlo para mí y de leérselo a usted. Hebreos 13, verso 20. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena. Él nos haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en nosotros, porque el que hace es Él, haciendo Él en nosotros lo que es agradable delante de Él. Él hace en nosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Amén. Al cual sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Levante sus manos ahí donde está. Que hay unos hermanos en este altar. No sé si usted también quisiera pasar a este altar y decirle: aquí está su obra, aquí está su obra. Tan necesario eres tú. El Señor dice: ninguno que vaya a salir a la guerra no primero cuenta cuántos ejércitos tiene, y también mira cuántos ejércitos hay de sus enemigos, y mira a ver si tiene con qué salir a la guerra. O ninguno va a edificar una casa y primero mira a ver si tiene con qué edificarla. Yo quiero decirle: el que empezó esta obra tiene todos los recursos suficientes para terminarla de una manera perfecta.